3. Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de diciembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve y va; al otro: ven y viene; a mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos ya por parte de nuestro Señor el adelanto de la conversión de los gentiles. Fíjese, los judíos no hablaban con paganos. Además, los paganos no entraban en casa de los judíos, estos no los recibían, ni siquiera los judíos entraban en casa de los paganos por temor a contaminarse. Por la seguridad que tenían de que ingresar en la casa donde habitaba un pagano era contaminarse. Bueno, aquí en este caso, fíjense qué curioso, en Cafarnaún llega Jesús con sus discípulos y ¿quién se le acerca? En este caso un soldado, un centurión romano, pagano por supuesto. Parece que había oído hablar a propósito de Jesús, había oído hablar de Jesús y seguramente de las palabras que decía Jesús. Y fíjese lo que le pide entonces: Señor, tengo un servidor muy enfermo en mi casa. ¿Por qué no lo curas? Y claro, Jesús dijo: bueno, voy a curarlo. Voy a tu casa a curarlo. Y la respuesta del pagano fue esta, la del romano, el centurión, un soldado: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y con eso mi criado se sanará. Fíjese, con una palabra, sin necesidad de entrar en la casa, el valor y el poder de la palabra de Dios a distancia, se obtiene la sanación, la curación, en este caso de este criado romano. ¿Qué dijo Jesús al oír esta respuesta de parte del romano, del soldado? Os aseguro que no he visto en Israel tanta fe como en este hombre. Y vendrán, y acá donde la parte profética de nuestro Señor, y fíjese qué profecía, qué abarcativa, qué extensión va a tener, ¿no? Que vendrán del oriente y del occidente, de todas partes, y se sentarán en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En la vida, ingresarán también en el pacto para la vida, en la vida. ¿Ve? Ya el Señor acá nos está diciendo, vemos que hay otros casos donde nuestro Señor en Israel no tenía ningún problema en conversar con los paganos, inclusive con mujeres, como en el caso de la samaritana. El Señor vencía todo esto desde el amor, que es la manera de cumplir la ley. La ley no impedía ni prohibía el ejercicio concreto del amor.
Muy por el contrario, era el primero y gran mandamiento del cual dependían todos los mandamientos de la ley, dada por Dios al pueblo de Israel mediante el profeta Moisés. Bueno, no soy digno, y allá va Jesús con sus discípulos. Para el soldado romano bastaba con que Jesús dijera una palabra, fíjese, y con eso su criado sería salvo. Porque yo también, dice, tengo soldados, decía el centurión. Un centurión tenía a su cargo una centuria, 100 soldados. Era un cargo, digamos, no fundamental, pero importante en el ejército romano. Y digo a uno de mis servidores, va y va, ven y viene, cumple las órdenes. Y lo que el soldado romano entendía, que la orden de Jesús, dada con toda la autoridad de quien tiene todo el poder, en este caso de la curación de la enfermedad de la persona que la padece, bastaba esa palabra, ¿no es cierto?, para obtener el resultado. Las mismas palabras que pronunciamos todos los cristianos, por ejemplo, en el servicio, cuando, después de darnos la paz, ¿qué decimos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así quería el centurión romano respecto de su servidor. Y allá va Jesús y naturalmente pronuncia la palabra y el criado se cura. Bueno, la palabra, hermanos, el valor de la palabra. ¿Qué curación obtiene usted a partir de esa palabra? Esa palabra que es del Señor, que Él pone en la boca de todos aquellos que lo siguen y lo sirven, y de todos aquellos que lo siguen y lo sirven quiere decir de todos aquellos que sirven a su prójimo, que son servidores. Dijimos siempre, este reino de los cielos es el reino del servicio, y el que así lo entiende, así lo posee. Como lo poseyeron todos los cristianos que siguieron al Señor, que hicieron lo que hizo el Señor mientras estuvo aquí con nosotros, que lo están haciendo en este tiempo aquellos que están viviendo contemporáneamente con nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Fíjese, la palabra tiene que estar siempre en nuestra boca. Y uno dirá, bueno, pero eso depende de la sabiduría, la habilidad personal. No se olvide que la palabra no es suya, la palabra es del Señor que lo envía. Y el que pone palabras en su boca es el Señor. El que pone palabras sanadoras y docentes y de todo tipo para la vida, el que pone palabra en el corazón y en la boca consecuente de cada uno de los suyos, es el Señor. Y una palabra de Dios, es suficiente para obtener vida y curación de la enfermedad y transformación de la muerte en vida y todo aquello que es útil para la vida, para usted, para la vida en usted, para los otros, para la palabra suya para los otros y consecuentemente para la vida en el otro. La palabra de nuestro Señor es vida, la palabra de nuestro Señor es para salud. Es para vida y para vida eterna. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que nosotros que nos llamamos cristianos tenemos que tener esa fe como la tuvo el centurión. Una verdadera fe. Porque muchas veces, siendo cristianos, en muchas ocasiones uno le teme a la muerte, le teme a la enfermedad, le teme a la bancarrota, le teme a unas tremendas situaciones, pero si realmente creemos en el Señor, tenemos esa fe, tenemos que abandonarnos en Él y confiar plenamente en que jamás nos dejará solos, no dejará que su siervo tropiece. Efectivamente, no dejará que sus siervos tropiecen, eso es, sí. Recordemos cuando Jesús nos dice, antes de ascender, que bueno, ahí vamos a tener dificultades, las tenemos sí mientras estamos en el mundo.
Y advirtió a los suyos como aconteció efectivamente. Los llevarán delante de reyes y gobernantes, los acusarán. En aquel momento no piensen qué van a decir para defenderse, porque yo voy a poner palabras en la boca de ustedes. El Señor pone palabras en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu, Señor, tu espíritu de vida, de sanación, tu espíritu que en nosotros hace todo aquello que es imposible humanamente hablando. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.